vivir. Bienvenidos a todos. Hola, Chispi. ¿Cómo estás, Eli? ¿Cómo estás, Lu? Hoy tenemos un programón. Y volvimos a nuestro día habitual. Volvimos a nuestro día habitual y estamos ahí. ¿Cómo están todos? Como ya ha arrancado el año. Al principio estábamos así con cosas. Ahí se escucha un celo. La abuela. Yo vi que Celina se apura. Te juro que lo había chequeado, pero bueno, muy enero. Estamos ahí en un nuevo programa y hoy va a ser increíble. Así que quédate para encontrarte con una sorpresa. ¿Cómo estás, Lu? Hola, Chispi. Hola, Celi. Bueno, buenísimo. Otra semana que se inicia. Ya parece que, o por lo menos para mí, que ya estamos re adentro del 2025. No sé qué piensan. Sí, Vale sigue de viaje, de joda por ahí, no sabemos por dónde anda. Dijo, se fue de un lugar al otro, ¿no? Sí, se estaba yendo como una isla, un ecohotel en el medio de la nada. Ya estaba diciendo, bueno, no sé si voy a tener señal. No me llamen para un video. Claro, nada, cero, detox mental total. Pero la extrañamos. Con todos los que hablo y pregunto sobre sus vacaciones, me dicen, me desconecté, no miré el celular. Pareciera que hay que desconectar para conectar. O sea, que es conectar la cuestión más que desconectar. Está justamente. Sí, es verdad. Pero bueno, muchos capaz nos están escuchando y están de vacaciones, o los que no, ¿viste? A veces podés estar de vacaciones en donde estás. Es como está tu mente, que es un poquito siempre lo que decimos. De hecho, a veces te vas de vacaciones y volvés más cansado de cuando te fuiste. No sé si alguna vez les pasó. Sí, o te estresás en los preparativos, ¿viste? Ahora yo me queda poquito para mis vacaciones. Yo ya el domingo me tomo unos días, sí. Pero bueno, a mí me cuesta desconectar. Yo soy de las que siguen relojeando los mails de costado o mirando el WhatsApp. Es muy difícil desconectarme de mi actividad profesional. Pará, Celi, ¿vos tenés ese programita que te dice cuántas horas estás con el celu? Decí la verdad. Sí, pero no le doy mucha bolilla. No te conviene. No lo quiere mirar, Luisa. ¿Vos qué sabés? Doy fe que lo tiene tatuado. Entonces vas a tener que salir de esa zona de confort, que es un poco el tema. Bueno, el tema de hoy, ¿no? Cómo salir de la zona de confort. Es muy difícil, porque yo venía pensando a ver, en ¿cuál el es tu tema, zona ¿no? de confort? Y la zona de confort puede ser hasta incómoda, pero ese no querés salir, ¿viste? Como lo que uno ya tiene armado y sus estructuras, es difícil a veces desafiarlas. Hoy tenemos un sorpresón porque tenemos una experta en el tema, así que vamos a estar desarrollándolo. Pero pensaba que uno está en la zona de confort en las relaciones, en los laburos, como muchas veces, aunque no es lo ideal, te seguís quedando, ¿no? ¿Por qué nos quedamos donde nos quedamos? Esa es mi pregunta. Es un temón. Pero justo veníamos invitada. con Luis hablando hoy en el auto, que siempre aprovechamos el ratito que estamos viniendo para ponernos al día de todo. Y le estaba contando que hace 3 días se me ocurrió escribirle a Jessy y le dije, Jessy, nos vamos a cruzar la cordillera. Jessy García. Nuestra columnista de Ayurveda, sí, de la médica. Nuestra médica Ayurveda. Le dije, nos vamos. Y Jessy, yo pensando que me iba a decir, no, pará, no sé si estábamos para eso. Me dijo, sí, dale, ya me cuidan a las nenas, vamos. Y dije, ouch. Y le decía a Luisa que a la noche, le dije, bueno, listo, vamos. Y a la noche mando un mensaje y le digo, no, ¿sabes qué? No estoy para esto. Porque me dijeron que tenemos que estar 4 días con la misma ropa, que tenemos que llevar el papel higiénico en la mochila. Bueno, no sé, un montón de cuestiones. Tenés que caminar 9 horas, Chispi, y no estás caminando mucho. Claro, y yo dije, claro, ya voy para los 50. Imagínate en la que me estoy metiendo. Yo tengo que ir a una cosa así, de tomarme un juguito, playa. Y le digo, me voy a bajar, Jessy. Imagínate, mi mente ya decía que no, me dijo, no te podés bajar, porque eso es tu mente. Tu mente, vos vas a poder, fíjate que es un límite que te estás poniendo mental, lo vas a poder hacer, yo estoy segura que sí. Le dije, bueno, listo, vamos. Bueno, pero qué lindo desafío. A mí me hubiese gustado, que todavía no lo tacho, pero también pienso lo mismo, el ciático, esto, lo otro. Claro. Que me encantaría cruzar la cordillera a caballo, que ese es otro viaje como re lindo que se hace. Hermoso. Y también vas a caballo en el silencio, por esos caminos de cornisa, la gente que lo hizo cuenta como que es una experiencia hermosa, ¿no? El silencio, el contacto Las estrellas en esas, ¿no? Ay, Pará, ¿y por qué no lo hiciste? Si vos andás a caballo desde que tenés 17. Y no lo hice, no la quemé. Lo fui, no sé, postergando. Y la verdad es que debería entrenarme, porque eso es lo que más me cuesta, salir de la zona de confort. Soy medio fiaca.
y la última vez que me subí a un caballo quedé dura 3 días, así que como Bueno, que hay que creo que me entrenar. quedé con Pero ese vos, miedo. Lubi, ¿pensás que el límite es mental? Porque vos me lo dijiste recién en auto. ¿Qué pensás? Yo tengo una anécdota muy clara porque el límite era un límite concreto. A Yo ver. tenía un límite que era no podía manejar en autopista. Entonces Me acuerdo. iba manejando, llegaba a la subida de la autopista, empezaba a tener todo como una adrenalina, unos nervios internos, ¡ping! Doblaba ¿Y qué ibas por? iba por lugares insólitos, tardaba 10.000 horas, o me tomaba el tren, el subte, el colectivo, todo, y dejaba el auto estacionado en la puerta de casa. Lo superé. ¿Y qué? Entonces, ¿qué pensás? ¿Posta? ¿Para vos No, es que estaba algo? en mi mente porque claramente, claro. obviamente hubo un trabajo para superarlo, pero el día que lo superé, no era nada. La diferencia era haber cruzado ese más límite. peligroso y todo, Se sentía colapinto, iba a 80 por No, pero sentía aparte colapinto. era Thelma y Luis, el pelo volando, música cantando, una libertad de haber vencido eso interno que tantos años me limitó, y además el diálogo interno, ¿no? Porque no es solo, este límite venía Obvio. acompañado de un montón de cosas. Claro. La sensación de no poder, bueno. Y después la libertad, la expansión y el reproche imposible. ¿Cómo puede ser que estuviste 20 años sin subirte a la autopista? Pero bueno, como eso, un montón. Claro, de pero está otras. bueno esto que contás, ¿no? Porque digo, todos los que nos están escuchando de estas situaciones nos pasan a todos. Yo tiré la cordillera, ya fue un montón, pero digo, estas cosas que nos limitan todo el tiempo, ¿dónde Bueno, están? a los que nos están escuchando les podemos decir que escriban en el chat, ¿no? Que nos manden sus preguntas, que nos cuenten sus anécdotas, que es re lindo cuando están todos ahí interactuando. Y bueno, me parece que Sí, ya, ya llegó el es momento. momento de presentar a nuestra invitada, que la estamos llamando desde el primer día, pero bueno. Era nuestra invitada más querida, que no se pongan celosos todos el resto que vinieron. ¿eh? Tuvimos que esperar enero porque, bueno, es una mujer muy ocupada, súper líder en su área, es directora de la revista Olala femenina, conduce un montón de grupos de mujeres, está todo el tiempo en línea haciendo un montón de cosas. Además, es la presidente de la Fundación El Arte de Vivir en Argentina, da cursos. Bueno, es una súper mujer, además es una amiga, es Ya me agoté. un honor tenerla acá. Bienvenida, Sole Simón, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, Sole. Tenemos aplausómetro. Ay, chicas, qué lindo. Estoy re emocionada. Es increíble este lugar, está buenísimo. ¿Viste qué Luzú, lindo vos que Poroto. conocés lugares? Hermoso, hermoso. La felicito, divina, y la conversación, re linda. La felicito, de verdad. Bueno, gracias. ¿Cómo estás, Sole? Bien, re pancha. ¿Cómo arrancaste el año? Arranqué bien, arranqué en silencio. Me fui a un retiro de silencio. Wow. Que es un poco salir de la zona de Un confort. poco. también. Porque bueno, todos al final de año estaba esperando una jodita, hacer algo, divertirse, ¿no? Estar con amigos, ruido, cosas. Y dije, bueno, no, me voy a hacer un retiro. Y bueno, eso, como un cambio de mood, porque está bueno. Es como vos decías, siempre conectada. Y este aparatito, ¿viste? Es como que de pronto se vuelve un poco, nada, disruptor de mucha profundidad también que uno va pudiendo ganar si se arma los espacios de vacío. Pero como ustedes dicen, hay que salir un poco del confort de eso, ¿no? De la dopamina, todo que te da esto y decir, bueno, ¿qué pasa si cambio el rumbo? Salgo de la huella conocida y me voy a crear Sole, ahí otro me camino. acordé. Recién ¿Qué? lo que les conté, el viaje, ¿sabes por qué fue? Porque el chico que lo organiza, que es de Argentina Extrema, como así un grupito, me dijo, mirá que no hay señal en todo el... Claro. Y yo dije, pará, creo que hace muchísimo tiempo, o sea, solo en Sí, los cursos de sí. silencio, ¿viste? Sí. Y dije, me agarró así como una cosita, mirá que lo hice varias veces. Pero dije, pero ¿será necesario en este momento? Bueno, Sí, total. te da como esa cosita, y antes que no existía el celular, ¿a Y partir de qué bueno, edad existía? pero ¿No? igual es lógico, Sí, ¿no? no sé Porque estamos a una velocidad Ahí va, todos sí. los días que frenar es incómodo. O sea, no es lo más cómodo del mundo. Así que bueno, nada, como que arranqué en ese mood. No, y hermoso también, ¿no? Como que, pero hay tanta, viste, como que uno se da cuenta, para mí venir para acá, que yo vivo en Tigre, o sea que es realmente como el otro otro punto lado. cardinal, del norte al sur, es salir de la zona de confort, venir, agarrar el auto, todo, como manejar, todo. Pero hay tanta
tantas cosas que uno gana cuando hace ese movimiento distinto, ¿no? Porque si no, quizás estaría volviendo a mi casa, qué sé yo, está bien, yendo al gimnasio, la rutina misma, ¿no? Pero hay tanta oportunidad nueva en salir de lo conocido. Que para mí ahí está la ganancia. Hasta le haces diferencia a tu vida y a la de los demás, porque para nosotras, no sabes lo Es un importante montón, es que vengas. No, ya sé, por eso, pero viste como que por lo que sea, por Sí, amor, tal cual. por amor, para ganar nuevas habilidades, para uno flexibilizarse, para uno también encontrarse con nuevas realidades, porque si vos siempre, viste como el caballito que vuelve al establo, siempre haces la misma rutina, siempre el mismo camino, siempre, entonces es muy difícil que la vida te sorprenda, ¿no? Y creo que hay algo muy hermoso en eso, en generar nuevos espacios. Re. Y Mira, como ya que- hay un montón de sí, gente. hay un montón de gente Yanti comentando. dice, las amo. ¡Yanti! ¡Qué lindo! Mariana Justo venía Castañeda. hablando con Yanti. Justo venía hablando Nos ama. con Ay, yo tengo Ceci Marota, me dice Celina Cruzalo Sande. Bueno, Ceci, capaz si vamos juntas. Ahí va. Hacemos equipo y vamos. Qué lindo, qué lindo. Y esto, bueno, una de las cosas que más siempre nos inspirás mucho, Sole, es la cantidad de cosas que haces. Porque a veces esto, ¿no? Realmente, de esto que hablamos de las mujeres multitasking y todo, es salir de la zona de confort. Y a veces uno piensa, ¿y cómo hace? ¿Cómo? Bueno, obviamente sabemos que hay una técnica de respiración atrás que te ayuda un montón de esto, pero hay mucha gente con la que trabajás diariamente, haces tantas cosas distintas, ¿y cómo lo integras todo? Porque tiene que ver con esto de la zona de confort también. Sí, y yo creo que, bueno, lo dijiste vos, ¿no? Como que para mí es la respiración. La respiración es una re linda metáfora de integración y a su vez es una re linda metáfora también de que la disciplina de la respiración consciente también es salir de la zona de confort, ¿no? Como, fíjate que cuando respiramos integramos, ¿no? El afuera con el adentro, ¿no? Y creo que nos vuelve más plásticas frente a la vida. Plásticas no de plástico, sino, ¿no? de orgánicas frente a lo que sucede. Que me parece que eso es el gran trabajo que hacemos como seres humanos cuando venimos a la Tierra, como que cómo nos volvemos cada vez más blanditas, más flexibles, más receptivas, más aceptadoras de lo que es, de la vida, ¿no? Con todo lo que tiene la vida, que es... Sí, Sole, vos trabajás en una profesión como desafiante, ¿no? Porque periodista, liderando equipos, y a veces trabajar con gente no es tan fácil, ¿no? No. Como te saca de, más que de la zona de confort, te puede sacar de quicio también. ¿Cómo lidiás con esas cosas, ¿no? Porque cuando uno hace un curso de silencio está uno con uno, bueno, como ahí es más fácil relajar, pero relajar en la diaria, ¿cómo es? Y sí, pensaba, incluso trabajar con personas en general es un desafío, porque el otro es un misterio, no tenemos la más puta idea de lo que le pasa al otro, de cuáles fueron sus heridas, sus formas de crianza, o qué planeta tiene cruzado. Ya hablaron de astrología acá, ¿no? Siempre También, ¿no? con Luisa. Sí, con Luis. Y siento que uno nunca sabe, ¿viste? Lo que le está pasando del otro lado. Y justo recién veníamos hablando con mi amiga Kenta como de una situación también humana y era como a veces se nos va mucha energía interpretándolo al otro y para mí la verdad es que no nos queda otra que aceptar lo que el otro es en ese momento. Y lo que tienen los laburos, los equipos de trabajo es que todos somos distintos. Creo que el aprendizaje más grande fue, no es como yo digo, o sea, es como las múltiples formas presentes te lo están diciendo. Creo que ese es el desafío, es como un desafío más de tu propio ego, más ahora que los liderazgos se han vuelto cada vez menos verticalistas. Exacto. Y más horizontal, donde la conversación es la madre de todas las soluciones. Y entonces, bueno, es un aprendizaje, sobre todo nosotras que hemos pasado de generaciones donde han ido cambiando las formas, donde quizás nosotros tuvimos jefes o jefas que han sido súper autoritarias, donde aprendimos otras formas y como que esta nueva era nos está proponiendo eso, ¿no? Ser más colaborativos, más integrativos. De esta nueva era también hablamos con Luisa y yo Sí. pensaba, venís de una Bueno, la era de Acuario es mucho que ver con eso, con la Total. caída de la estructura como la conocemos, ¿no? Mismo vos que estás en un medio como una revista, que en algún momento fue algo impreso, sigue siendo algo impreso, y ahora tenés tantas formas sí. de comunicación, todos los días te ves desafiada Sí. a lo nuevo.
Y bueno. O sea, listo, esto lo tengo. ¿Sabes qué? Eso pensaba, yo revuelvo a la zona de confort porque, bueno, es como mi leitmotiv. Pero como que siento cuando hablaban de eso, es como, hay como 3 maneras de salir de la zona de confort. Una es esa, es que la realidad se te impone. O la salís o te quedaste. Porque uno es lo que vos decís de cruzar los Andes, vos podés decir eso y vos decís, che, pero me estoy proponiendo hacer un esfuerzo. Exacto. Me estoy proponiendo salir El de la universo no me está empujando. Claro, para nada te está empujando, ¿no? Y hay otra salida de la zona de confort que es cuando algo te pincha, que es esa cosa de... Esto ya no va Yo más. estoy cómoda en el laburo, lo hago de taquito, pero no me gusta esto. Yo quiero un poquito más de desafío, o yo estoy bien en mi pareja, pero hay algo que ya no me inspira, o que, viste, o no me siento escuchada, o lo que fuera, ¿no? Y que son lugares que son cómodos, pero empiezan a ser incómodos. Exacto. Entonces siento que hay 3 maneras. Yo creo que la manera de la de cruzar los Andes tiene más que ver con entrenarnos a estar más disponibles para salir de la zona de confort. Cuando aparezca el momento. Cuando el universo te lo propone y no te queda otra, y donde vos vas a tener que capitalizar esa obligación de salir de la zona de confort. ¿Qué es esto? Es como vos decís, o sea, yo hace 20 años trabajo en periodismo y yo trabajé haciendo papel, Claro. o sea, yo iba a la imprenta, olía el papel, veía la tinta, ¿me entendés? Era como... Y ahora se ha vuelto un proceso totalmente digital y donde para nosotros fue un duelo. Salir de la zona de confort es un duelo. Por eso muchas veces uno lo viste, como que dice, bueno, esto lo minimiza o dice, bueno, a hacer cualquier experiencia, mi hermana ahora me está diciendo salir a correr 21K. Y yo dije, ¿por qué? Pero en realidad hay un reaprendizaje ahí, que es correrte de un lugar para ir a otro. Y ese movimiento te da una nueva perspectiva sobre la vida, ¿no? Pero hay como, decime, me parece, ¿no? Como un lugar en ese movimiento que no estás ni donde estabas, ni al lugar, ni en el destino final, que da como mucho vértigo, Sí. ¿no? Porque es como que te están por sacar la alfombra abajo de los pies. Sí. Ese es el duelo, ¿no? Para mí ese es el duelo, es la transición entre el lugar conocido y el lugar que no conocemos. Por eso te digo, el duelo, una muerte, una separación, también son salir de la zona de confort. Que te echen del trabajo. Que te ¿no? echen del trabajo. Una mudanza. Una mudanza. Bueno, ¿sabes la cantidad de gente que me escribe es ahora? lo más estresante, Que se ha ido más que a la vivir muerte. afuera, Han salido. quizás, que se ha ido afuera y está en Claro. una situación donde todavía no tengo mis nuevas amigas acá, me quedaron allá, estoy arriesgando, porque siempre salir de la zona de confort implica un riesgo, algo que se pone en jaque, una identificación que vos dabas por certera. Soy esta, ¿quién soy yo ahora? No es solamente es el espacio que se modifica, como yo estoy echada mirando Netflix en mi cama, o yo estoy en la cordillera, Claro, tal digamos, cual. sino es quién soy yo acá. Eso. ¿Quién soy yo sin señales? La pregunta. Eso es lo más Claro. importante, porque yo que soy sagitariana, la acción no me cuesta, es un signo mutable, la acción no me cuesta. Quizás salir de la zona de confort a veces para mí sea quedarme quieta. ¿Me entienden? Total. En determinadas situaciones. No sé si me explico. Entonces, o sea, todo es también muy en contexto con cada uno y con las cosas que realmente nos desafían, que no son las mismas que están desafiando al otro. Desde ya. No, y estar en la zona de confort para mí también es un valor, ¿eh? Como que hay mucha gente que está muy acostumbrada a estar todo el tiempo desafiándote, o todo el tiempo saliendo, Exacto. o todo el tiempo moviéndose, y permanecer es todo un desafío. Y quedarte, y no solamente eso, a veces el confort es celebrarte un logro. Total. Es que a veces estás siempre, te falta 5 para el peso, siempre estás en un proyecto nuevo. En cambio, si de pronto decís, ay, pará, y si disfruto el fruto del esfuerzo Miro de para este atrás, último tiempo, claro, y tal me cual. quedo y permanezco, como que hay algo también de que no siempre hay que salir de la zona de confort, ¿eh? Exacto. Acá Mariana Castaneda nos pregunta, Hola, Marian. dice, salir de mi zona de confort es frenar un poco de trabajar. Ah. ¿Qué me decís respecto de Claro, eso? y eso. Cuando más lo que haces te cuesta cortar. Y sí, eso tal cual, que está buenísimo. Pero yo creo que también no hay que volvernos disquitos rayados de las revelaciones que ya tenemos archiconocidas de nosotras mismos y ejecutarlo. Como muchas veces nosotros somos muy autoobservadoras y ya sabemos cuál es nuestra patita floja de la mesa. Lo que hay que hacer es aplicarlo ahora. Como dejar de Experimentarlo, Sí, claro. dejar de decir, che, voy a... yo me doy cuenta que en realidad, viste, como que hay mucho que nosotros nos achacamos. Yo soy muy autoexigente, tengo que frenar. Bueno, Frena. ¿cuándo vas a frenar? O como, viste, como...
hay que ponerlo en agenda. Hay que ponerlo en agenda y decir, che, ¿a qué digo que no? ¿Qué ayuda pido? Porque muchas veces para frenar hay que delegar. Entonces, como que hay que tomar decisiones frente a nuestras revelaciones. No simplemente regocijarnos en nuestras propias revelaciones. Nosotros somos muy hábiles para eso, porque tenemos mucha conciencia sobre nosotras mismas. Pero el tema es, bueno, ok. Eso suena de confort también, claro. Sí, es una rumiación eso también, donde estamos diciendo, no, porque yo soy tal cosa, yo soy tal otra, me cuesta tal una. Bueno, está bien. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Me entendés? Como esa es la clave. ¡Qué temón, eh! La acción sobre la lo que acción vemos. para mí es un gran temor. Yo siento que soy una persona teórica. Siempre tengo que o aprender más, o leer más, o entender más del tema antes de pasar a la acción. ¿Cómo pasamos a la acción? Hermoso. Y eso así, ¿no? Como diciendo, che, lo hago. Como, ¿viste esta frase? Mejor hecho que perfecto. Como en ese sentido nos tenemos que permitir que el error o la falla en los procesos son parte del aprendizaje. Entonces, es mejor salir a la cancha que seguir haciendo el análisis de juego. Es mucho mejor salir, porque cuando salgas a la cancha tenés más información para ir corrigiendo. ¿Viste? Como esto que en los procesos digitales se conoce como el MVP, que es el producto mínimo viable, ¿no? Es como la única manera de saber si algo funciona bien o mal es ponerlo, probarlo. Claro, ponerlo a que el consumidor lo utilice. Bueno, acá es lo mismo. Nosotras, la única manera de saber qué cosas podemos ir puliendo de nosotras mismas o de lo que queremos hacer es haciéndolo. Y creo que hay que tenerle menos miedo al error, menos miedo al qué dirán o menos miedo a si vamos a poder o no. Porque si no podemos pedir ayuda, podemos aprender lo que nos falta. Pero eso tiene mucho, más lo que estás amable diciendo todo. tiene mucho que ver con este miedo a la mirada ajena, ¿no? ¿Qué pasa si no lo hago perfecto? ¿Qué pasa si no tengo los resultados que espero? Como siempre una exigencia, una expectativa tan grande que también a veces inmoviliza esa expectativa. En vez de a lo mejor dar un salto de fe y decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, Sí. me mando y después veo, ¿no? Y a lo mejor estás, como decís vos, rumiando meses para tomar una decisión que en el instante que la tomaste y probaste, se abrió un mundo de posibilidades que sentís esa libertad interna que decía Porque Chifi, ¿no? si no, en ese limbo entre salir de ese duelo o ese salir, yo siento a veces que en ese duelo estoy como en suspensión, ¿no? Como colgadita de los pies ahí. A veces observo y sirve para observar y mirar el plano completo y todo y saber cómo moverse, pero a veces siento como que necesito que alguien me empuje. Hermoso. Hermoso, y para eso están los equipos. Como que yo pensaba, se re necesita a alguien más contemplativo, más teórico, más analítico, y se re necesita a alguien que sea Que te empuje. un cebado de esos que sale con los papeles todavía medio flojos, ¿me entendés? O decir, che, pará, bancá, porque hay que esperar que no sé qué. Como que se necesitan las dos fuerzas, por eso está bueno, ¿no? Como tener aliados que nos empujen, y también vos les debés servir súper de espejo a que los procesos se hagan con más conciencia o más sólidos o más profundos en el tiempo. Yo creo que lo que tiene de hermosa la vida es que cada uno de nosotros tiene un talento complementario y que no hay medicina única, ¿entendés? Como que, viste que es como, hay que salir de la zona de confort. No. Bueno, pará, Martita tiene que salir de la zona de confort porque está en una situación que necesita activar y está medio letárgica o por lo que fuera, o necesita desafiarse o para no aburrirse de la vida, ¿no? Como que yo muchas veces hago cosas para que la vida tenga un propósito, tenga un sentido, para justamente ir creciendo yo, porque si yo no me expongo a situaciones nuevas, no hay manera de que yo adquiera nuevas habilidades. Claro. Y además que te hace sentir como joven, ¿no? El otro día estábamos en una reunión A ver, ¿cómo es esto? de una Celi, reunión de contame. primos en casa, Ajá. que fue como la primera vez que nos juntábamos todos los primos de la parte paterna, ¿no? Incluido mi papá, su hermano de 94 creo que vi años. fotos. Fue hermoso, Sí, hermoso. hermoso, porque uno vive en Madrid, mi prima en Milán, o sea, es ¿Se re juntaron en tu casa? Sí, y Ah, es re qué lindo. difícil juntarlos a todos. Y mi prima le encanta viajar y va tachando no sé cuántos países. Ahora va así. Dijo que está por cumplir 50 y que su propósito es antes de los 50 haber cumplido 60 países. Y creo que le falta uno, bueno. ponele, o dos. Wow. O sea, La sí, apoyamos. Se la pasa, sí, viajando por todos lados. Es una genia, Euge. Y ella decía, a mí viajar, como tener estar en movimiento, me hace sentir como rejuvenecida, ¿no? Y entonces hablábamos de eso, a veces las mudanzas, cambiar de laburo, cambiar de casa, empezar un deporte nuevo o una carrera, un curso, lo que fuera,
te sigue como alimentando esa juventud interna. El alma, ¿no? El alma, El sí. alma. Total. Porque donde te quedas quieto y la rutina es todos los días lo mismo, como lo mismo, con las mismas personas, me junto siempre con los mismos, hablo de lo mismo, miro los mismos programas, como que ahí me parece que el entusiasmo por la vida puede empezar a decaer, ¿no? Pero Total. hay momentos Total. en nuestra vida en donde, por ejemplo, si yo les pregunto, si tendríamos que pensar, ¿qué momento sentís que haber salido de la zona de confort hizo un quiebre muy grande en tu vida? ¿Recuerdan esos momentos Sí, así yo claves? re. Porque Por eso está bueno ejemplo, compartirlo el para mí. año pasado, haber salido de un trabajo de 9 años, para mí fue un esfuerzo muy grande porque me costó un montón como esto de tomar la decisión y además largarme. ¿Te dio miedo? Me dio miedo, me Recuerdo. largaba también en forma como de nuevo, independiente. Después que los laburos en las empresas te dan como mucha contención y mucha zona de confort. Sentís que porque te vos vas y te vas a quedar en Claro, Pampa te y la vas vida, y no ¿viste? sabés, y fue como un salto al vacío, pero pasó un año y yo estoy tan feliz, como siento Con que, la decisión. que hay Pero yo un bienestar en mi vida que no estaba, o sea, que logré un montón de cosas gracias a ese cambio. Pero tampoco era un salto al vacío. Claro, ¿no? pero Yo lo no sé, sentís así. vos lo sentía sentías que con la sí. adrenalina de un cambio al vacío, pero nosotros que te vemos de afuera, o bueno, yo soy tu hermana y lo vi, fui testigo, había una base, había un colchón. Para vos era como, ¿no? Pero el que te veía de afuera, bueno, tiene con qué. ¿Por qué no se anima? No está tan cortito Es el verdad límite. eso, ¿Por qué claro. no lo disuelve? Ah, bueno, Claro, pero esa es bueno. otra cosa también. A veces nosotros podemos ver cosas de los demás y decís, viste, a veces te tenés que contener porque es el proceso también del otro. Si no es como que estás empujando un montón y el otro también tiene sus tiempos, ¿no? Y siempre Sí. es el tiempo perfecto. Y también que hay un momento donde puede ser más fácil, o sea, vos podés tener esa decisión tomada. A mí algo que me reayudó, por ejemplo, es la astrología védica, porque no es lo mismo dar un paso en un momento o en otro. No estabas tan al vacío entonces. No, ahí. o sea, yo iba buscando como viste, confirmaciones, pero por ejemplo, eso, tener una mirada científica sobre si los planetas te están beneficiando o te están frenando, Las energías está disponibles, bueno, claro. está bueno, Total. como Te aprovechar ayudó, todo. te ¿no? dio más paz. No hay que ser ingenuo tampoco al momento de dar los saltos. Bueno, hay muchos comentarios, que no me quiero... Hay A ver. un mensajito de Romy Atencio que dice, qué lujo de invitada, Sol es una inspiración para mí. Romy está en el Romy. programa de las Reinas de Copas, acá los miércoles a la mañana, una genia. Ay, qué lindo. Y tomó los cursos, creo que su primer curso fue con ¿En vos. serio? Sí, creo Con que Romy. sí. Bueno, está Yanti también muy activo ahí escribiendo, está Susi Mayorga. Hola, Ma. Yo iba a contar eso que para A mí ver, fue muy sí. inspirador ver. Mi mamá hace un par de años con mi papá se construyó una casa pero sobre todo digo mi mamá porque tenía como una visión muy clara de ese espacio. Se construyeron una casa después de haber vivido toda la vida en la ciudad, en Escobar, en la naturaleza. Y yo digo que fue muy revitalizante ver cómo hacían eso, con el esfuerzo que implica además armar una casa de cero. Un montón. Y pensá que cada decisión que vos tomás, este sillón me representa ahora, este es el sillón que soy yo ahora. Porque quizás vos vivís en una casa hace, qué sé yo, 30 años, con los mismos muebles, Ya porque no es son más raro que uno vuelva a cambiar todo el tiempo las cosas, ¿no? Y como que me pareció tan lindo ver eso, como que era incómodo y que era agotador para ellos y que siento eso, que les dio años de vida, eso sentí yo. Muy que valió lindo. la pena ese salto. Sí, incluso ahora de que van y vienen, yo digo, no sé cómo hacen, porque tienen 2 heladeras, 2 placares, ¿viste? Toda esa la logística, ¿viste? Y digo, wow. Y sí, para mí los volvió jóvenes, más jóvenes Ay, de ¿qué los que sentís? ya son. ¿Qué sentís? Porque también Sole da unos cursos que tienen mucho que ver con esto, que para mí son los cursos más lindos del arte. Es el curso más lindo del arte de vivir. ¿Qué, el de CN? El de Ah, CN. yo soy fan. Pero contanos un poco eso y no me olvido la pregunta esa, ¿de qué momentos sentís que fueron un antes y un después? Tu salto más así de salir de la zona de confort, de confiar en la vida, que te transformó 100%. Yo creo que cuando me separé, creo que es como, es un momento que elegí, pero al mismo tiempo la vida, viste, como la vida te va llevando al precipicio, viste, como que de repente va avanzando la parecita. O elegís o elegís. Claro, y de repente es o salto, es como, no es una elección muy... creo que ese fue como, incluso fue como
mi noche oscura del alma, un momento donde yo dije, yo no sé quién soy, no sé qué va a ser de mi vida, no, como está totalmente perdida y creo que ese fue un salto cuántico también en mi profundidad espiritual, en mi entrega, en un fortalecimiento. Yo literal, antes de separarme, no sabía hacer ni un home banking, ni una transferencia, o sea, era como medio un inútil y no sabía nada porque había muchas cosas en las que yo me apoyaba con mi ex marido y de pronto permitirme yo hacer una apuesta a mí, a mi propia voz, a lo que yo necesitaba, a saberme que yo me podía valer por mí misma. Bueno, fue un máster de vida, un máster. Creo que después de eso le tuve menos miedo a todo. A todo. Porque eso que decís, no tocaste un fondo, viste que Total. a todos nos pasa. Y además de esa chica casada, no sé, de directora de revista, viviendo en la ciudad, en Buenos Aires, con toda esa vorágine, a vivir casi en comunidad en el Tigre. ¿Cómo Sí. es eso? Bueno, eso también para mí fue como un ejercicio. Viste, como que vos te vas dando cuenta que vas ganando, viste, como cuando haces yoga, que de repente empezás a hacer yoga y decís, che, mira, hago Adho-Mukha, no sé, el perro, ¿no? Y decís, no apoyo con los talones el piso, ¿no? Y vas practicando y en un momento decís, uy, mira, Apoyá. cada vez apoyo mejor, o las manos, o la espalda está más estirada. Bueno, acá es lo mismo, el ejercicio de la flexibilidad, de ir como ganando esa apertura, eso es palo y a la bolsa. O sea, yo hay veces que siento que soy como, viste, ya no comemos milanesa de carne, pero me acuerdo mucho cuando mamá nos hacía milanesas en casa, que tenía un palo de pegarle a la milanesa. No sé por qué no sé si es porque soy escorpiona, pero estoy fanatizada con esa imagen del palo pegándole a la carne. Y como que, viste que eso, ¿para qué lo hacías? Para que volverte más blanda. Claro. Yo creo que la vida tiene esos palos, a veces más elegidos, a veces un poco impuestos, para ablandarnos, porque nuestro objetivo final va a ser que seamos tan blanditas para poder abrazarlo todo. Claro. Entonces como que siento un poco eso, que fui ganando flexibilidad. Y cuando llegó el momento del Tigre, que me cagaba de frío en el invierno, estaba en pandemia, no me había llevado nada porque tenía todavía mi departamento armado y tenía 3 prendas. Y dije, yo puedo con esto, o sea, yo puedo con esto. Y aprendí a hacer fuego, yo no sabía prender el fuego y de repente tuve una salamandra y de repente era como juntando tipo piñas del bosque, parecía tipo de la familia Ingalls, pero era yo sola, era solo Laura Ingalls era. Después se fue armando la comunidad, como dice Celi, que también fue un aprendizaje hermoso, porque vivir en comunidad, cada uno en sus casas, fue un aprendizaje de armar una familia de adultos elegida, donde todos tenemos nuestras personalidades, donde somos muy diferentes y donde como yo armo intimidad con vos y cómo yo respeto tu diferencia y cómo nos acompañamos y un día estamos desayunando juntos y otro día tocando la guitarra, que suena muy idílico, pero hay mucho trabajo detrás de eso. Hay ¿no? salir de la zona de confort. Totalmente, porque todas las convivencias, la convivencia con los compañeros de oficina, la convivencia con los voluntarios del arte de vivir, con el board, cuando te toca trabajar con el board, con los que están en la mesa chica de las decisiones, y cuando te toca trabajar con tu familia, estás todo a flor de piel, ¿viste? ¿Viste? El otro día subí un posteíto que decía... si crees que estás iluminada, andate a vivir unos días con tu familia. Sí, lo vi, excelente. Y claro, pues Es real se eso. nos revive todo, se nos revive, viste, como pisas el palito, las cosas que aprendidas, lo que los otros, cómo te miran los otros a vos, porque vos quizás ya sos una persona nueva, pero viste, tus historias también están presentes ahí. Sí. Y no sé, en el caso de tus viejos, si tenés la fortuna de tenerlos todavía, siempre te ven como una hijita, ¿viste? Como Sí. les cuesta ver que ya sos una mujer grande, a lo mejor los que tienen hijos, como siguen poniéndote en ese lugar de hijo chico, ¿no? Total. Y hay que revelarse un poco también, porque si es por ello te siguen mandando, no sé, a dormir. Sí, es re lindo reactualizar las miradas, ¿no? Me parece que también eso es un re lindo mantra para tener fresco, que es como... Che, no demos por sentado las cosas como creemos que somos. Primero, pues todo cambia, realmente todo cambia. Pero a su vez, permitámosle al otro ser nuevo.
como una mirada más inocente frente a la vida, ¿no? Siento que, por lo menos yo que soy muy de la escuela también de la terapia, del psicoanálisis, ¿viste? No sé, me atiendo de los 13 años, yo desde muy chica voy a terapia. Estamos muy acostumbrados a todo analizarlo, todo interpretarlo. Vos tal cosa, vos tal otro. O sea, a vos se te nota que sos huérfano, vos no sé qué, ¿me entendés? Y como que hay un punto en que si nosotros no limpiamos la mirada y no empezamos a mirar con inocencia, el otro nunca va a poder ser alguien nuevo. Y nosotros todos somos posibles de ser cambiados, de cambiar nosotros, de que el otro cambie. Posta que nosotros somos de plastilina, no somos de concreto. No. Es verdad, ¿no? Y que cuando empezás a hacer cosas distintas, o sea, cambiás la acción, cambiás el resultado y también de alguna forma te modifica, ¿no? Total. Entonces, como concentrarse en qué acciones quiero hacer, está bueno. ¿Qué acciones nuevas quiero hacer? Si vengo haciendo siempre lo mismo, con el mismo resultado, ¿qué puedo desafiar en mi presente para obtener un resultado distinto? Bueno, eso del curso que da Sole tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Bueno, porque yo me acuerdo que... Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que DCN es un curso re avanzado ahora. ¿En serio? Y bueno, porque tenés que tener parte 1. Tenés que tener parte 2, que es el curso de silencio que hice ahora. Sí. Creo que también tenés que tener Sahash. Como el curso casi que más o menos Bueno, te haces instructor y haces DCN. Pero tiene sentido igual también, Tiene ¿no? sentido Tiene porque sentido. es un curso donde vamos a trabajar, que para mí es soy fan de eso, de ver cuáles son los patrones que no te permiten avanzar, cuáles son ahí donde pisas el palito, dónde te das la cabeza de nuevo contra la pared, ¿viste? Esos lugares donde se llaman eso, mecanismos de aprendizaje que quizás hasta el momento nos han servido, pues todos los mecanismos tuvieron alguna función en algún momento, Bien. pero que ahora, para lo que vos querés, para el resto de tu vida, ya no te están sirviendo. Son rumiaciones, a veces son cagazos, a veces son, no sé... Limitantes. Sí, mecanismos de vinculación, ¿viste? A veces me pasa eso, siempre veo lo peor del otro, por ejemplo, ¿no? Tengo mucha culpa, o me da miedo. El otro día tomó el DCN una chica que le costaba subirse a la autopista y fue re loco. No sos la única, lo vi. Sí, porque Bueno, le pasó eso, que tuvo como una situación medio traumática y no se pudo subir. Y como que gracias al DCN lo pudo hacer. Así un montón de cosas, proyectos gente grosa que se propone, proyectos muy grosos, pero que le da un poquito de cagazo y que está todo hecho para que vos avances, lo hagas. Y DCN es muy lindo porque significa, porque es raro el nombre, ¿no? Sí, Bueno, DCN es raro. rarísimo. Bueno, Contanos. significa, es una sigla, significa creando una sociedad divina, que en sánscrito es Divya Samash Nirman. Y lo que entiende Guruji, digamos, Sri Ravi Shankar, que es quien crea esta metodología, es que para que vos puedas crear una sociedad divina, no puede ser un obstáculo, tenés que ser un instrumento. Entonces limpia en vos cualquier tipo de obstáculo que no te esté permitiendo estar disponible para tu propia vida, para tu fuerza vital. Como ser humano, y ¿no? a su vez para los demás, porque de eso se trata. Creo que un poco lo que traía Celi también de esto de tener un propósito, ¿no? De darle un sentido a la vida, es que estemos para los otros, no solo como, ay, yo necesito, ay, me gustaría, ay, yo no sé qué. No, mis problemas, no, como que estemos para los demás. Entonces ayuda toda la experiencia a que vos te vuelvas realmente un instrumento. Y es muy poderoso eso, porque no es un instrumento solo para los otros, sino para tu propia vida. Qué hermoso, ¿no? Porque uno dice, bueno, una sociedad divina, ¿cómo sería? ¿Te imaginás, no sé, bajando los ángeles del cielo y... Yanti lo tiene que hacer al curso, lo digo porque él sí lo está mirando. Sí, no se está mirando. Pero si todos estuviésemos disponibles, ¿no? 100% disponibles para el otro en el momento presente, realmente la sociedad sería otra cosa, ¿no? Sí, donde compartís tus Total. dones, tus habilidades con los otros, que esto es lo que hablabas antes, ¿no? Que cada uno Sí, tiene... y en las lo cosas suyo. chiquitas, ¿viste? El otro día mira, una pavada, estaba saliendo al supermercado con el changuito, ¿no? Y yo iba atrás de una chica y había una rampa para bajar con los changuitos, pero estaba medio rota la vereda. Entonces, pobre, ella estaba Quedó luchando, trabada. claro. Y le digo, ¿te ayudo? Dale. Y yo la ayudé a ella. Y después ella se dio vuelta y me ayudó a bajar el mío. Y viste, como decir, bueno, es como una cadena de favores. Una conciencia. Porque sí. si vos estás disponible para el otro toma conciencia de eso, se pone disponible para el otro. Y es como algo posible, ¿no? No, ¿y cómo te sentís? Porque eso que vos recién dijiste, pavadita, es como
una sensación tan linda después, ¿viste? Esa sensación que queremos tener, que está relacionada a la pertenencia, a eso que sentís cuando escuchás si a alguien se chocó ahí, ¿viste? Que te agarra esa cosita acá de ¿qué pasó? ¿Viste? Total. Entonces, eso es nuestra naturaleza, es así. No, Viste hay que Guruji tiene eso, ¿no? Como, ¿qué puedo hacer por vos? Como, ¿qué puedo hacer por vos? Como haya una conciencia cotidiana de eso. Porque no es que, viste, que a veces es como, ¿qué puedo hacer? Claro. Y pensás que es algo re grandilocuente. Y a veces es, viste, frenar y ver que tu compañera de ofi está medio tristona. Viste, a veces eso es estar atento en la calle porque hay tantas personas que necesitan. Yo siempre pienso que es como que nosotros estamos como así medio, viste, todo yendo y viniendo y qué sé yo, y de repente Dios dice, a ver, Martita necesita ayuda, a ver quién está medio en zona para darle una mano, y ve a quién enciende. Pero para ser encendidas, tenemos que estar un poco disponibles. Si estamos enfrascadas en nosotras mismas, es muy difícil estar ahí para los demás. Y la energía tiene que estar alta, un poquito alta, Un ¿viste? poco Cuando estás como alta, medio... Sí, sí. Pero es verdad que si estás todo el tiempo diciendo, ay, mirándote el ombligo, y yo, ¿por qué a mí? Y esto, y lo otro, y la queja, y es como bajar la persiana. Sí. Salir de y la zona de confort en esa situación es muy difícil, es mucho más difícil. Y además a nadie le gusta estar con gente que se queja. ¿Viste? El otro día creo que Ay, le es hacían verdad. una pregunta a Gurudev de, ay, no sé, no tengo pareja, qué sé yo. Le decía, bueno, con esa cara te va a costar. Sí, sí. Pero- Porque era una cara de bajón. Sí. No, vos no podés estar con vos mismo. Pretendés que otro se te acerque, sos como, no sé. Sí, no- para bajón ya está Total. uno con sus temas. Claro, viste, como también para atraer lo que querés tenés que estar en No, determinado y Guruji frecuencia. habla mucho ahora como de la combustión mental, ¿no? De cuánto contaminamos con nuestros pensamientos. Porque es también. una vibración. Por supuesto, y no solamente es una vibración, sino es como dice Celi, es algo re concreto. Si vos vas a la compañía oficial, viste lo que nos pagan, vos podés creer, y yo lo que voy a hacer después de esto es, voy a laburar menos horas y no sé qué, y estás al lado de la máquina de café todo el santo día, y viste, la jefa no sé qué, Como un noticiero parlante. no, y lamentablemente primero te arruinas el día porque vos construís tu realidad con tu propio relato. Entonces, si vos estás todo el día taca, 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 lo que falta, lo que no sé qué, es bastante inútil, básicamente, sobre todo si no puedes accionar sobre eso. Pero sobre todo es muy contaminante, muy Le arruinás a los demás. contaminante. Por Sí, supuesto, total. uno no se da cuenta. El otra vez también me contaba una amiga que un compañero cuando ella le dieron, asumió como un nuevo liderazgo, ¿no? Que Ajá. es todo un tema para las mujeres porque todavía tenemos muchísimos más Mucho. desafíos para seguir creciendo. Menos oportunidades, sueldos más bajos, un montón de cosas. Sí. Le dio un liderazgo y su compañero le dijo, medio que te la creíste, ¿no? Y yo decía, No te puedo creer. claro, Un amigo, uno ¿no? no se da cuenta, pero ¿entendés? Envidioso. Claro, uno no se da cuenta, pero todo el tiempo estamos marcando las emociones de los otros, porque somos muy Bob Esponja nosotros. Estamos trabajando para que ser cada vez más tipo teflonados y que vos me digas algo y yo tipo, no, voy bien, tipo me la banco, pero en general somos sensibles, entonces tenemos que ser muy amables de las cosas que decimos, de cómo expresamos las cosas y sobre todo ahora que no sé, está Marte, no sé qué les gusta la astrología, Sí, hay unos nos temas. dijo, Luisa, que hay nos que cuidemos. tener mucho cuidado con los enojos, cómo respondemos, porque está todo, viste, como decía un campo minado que das un paso en falso y explota todo. Pero bueno, por eso definitivamente la herramienta de la respiración, todo esto que hablamos tiene que ver, porque a veces uno con decirse quiero estar menos enojado, no es algo que te sale No. con solo pensarlo, ¿viste? Capaz sos consciente pero no tenés forma de revertirlo, necesitas de una herramienta. Algunos salen a correr, o sea, lo que fuese, ¿no? Pero Sí. digo, sí o sí, una vez que te haces consciente, necesitas una herramienta que te ayude a transformar esa emoción. Porque supongo que lo que le dijo a su compañera está relacionado con algo de él. Claro, Totalmente. No con totalmente. ella. Total, no, y pensaba en esto que vos traes, que la herramienta por sí sola no tiene poder. Esa es la verdad. Por sí sola la herramienta no tiene poder. Tiene la disciplina
que vos apliques la herramienta. esa herramienta. Claro, entonces lo que creo yo es que justamente en Decena hablamos mucho de eso. La disciplina y el compromiso como un leitmotiv de tu vida, como no hay manera, sí. no hay manera de que la vida tenga un cauce, tenga fuerza si no hay compromiso. Porque si yo un día me levanto, hoy tengo ganas de respirar, y al día siguiente, y hoy no tengo ganas de respirar. Eso no ahí no construís una habilidad con la herramienta. Entonces, el sostener, y yo creo que por eso ese es el disconfort máximo, que es como, ¿cómo logro libertad en la sensación de una cosa sostenida que parece que estoy obligado a hacerlo, ¿viste? Y que después justamente la verdadera libertad no tiene que ver con, hoy no me pinta hacer la respiración, hoy no me dan ganas de meditar. Sí, pero la libertad verdadera que ganás cuando estás libre de esto, de emociones que te impactan, o podés regenerarte más rápidamente después del golpe, o que tengas eso en los momentos de conflicto, la capacidad de tomar resoluciones más rápido. De no atacar a la gente. Eso, de no reaccionar. Esa es la verdadera libertad, ¿no? Como que hablamos mucho en DCN de cuál es la libertad que verdaderamente nos importa. Porque hoy somos muy de la cultura de ¿qué te pide tu cuerpo? ¿Me entiendes? Como que hay mucho de eso, de ¿qué te pide? ¿Qué es que vos, pero vos, ¿qué querés vos? Y lo cierto es que si vos te observás, tú todos los días querés algo distinto. No, y además que depende Entonces, cómo ¿no? esté tu energía, vas a hacer interpretaciones muy equivocadas, ¿viste? Porque si vos tenés la energía baja, ¿qué te pide tu cuerpo? Y yo me meto en la cama y salgo dentro de una semana. Totalmente. Y eso lo único Y como que va a hacer es, chocotorta. y claro, acelerar procesos y emociones negativas y estar cada vez en el pozo más profundo. Acá ponen, hice DCN. Y Yanti te puse, ya me anoté, te gané de mano. ¿Te anotaste en el próximo? Me daría mucha alegría. Ahí dice Susana Rizzo, nuestra madre, los padres también cambiamos. Sí, es verdad, es verdad. Es re lindo eso. ¿Sabes que el otro día entrevistaba a una psicóloga y que la psicóloga me decía, bueno, viste, también los papás ya llega una edad que no cambian, decía. Y yo decía, yo no siento eso, yo siento que mis papás siguen cambiando un montón. ¿Viste? Y hay que darnos esa posibilidad. Hay veces que está bien ese conocimiento. Che, no cambian, dejá y tampoco Claro, estar tirando. Porque tiene 80 años. Sí, claro. como aceptá, ya está. Pero sí, yo creo que sí. Ahí está Magma, que dice que hizo el DCN el 28 de noviembre y que está a full, fe y confianza a full. Ay, qué lindo, me copa. Fabuloso. Dice, no, realmente es un curso hermoso. Y es un curso que hay que experimentarlo, ¿no? Porque para cada uno de nosotros va a ser una historia que se escribe distinta. No es que funciona para todos igual, ¿no? Pero bueno, cada uno Completamente. sabe dónde le aprieta el zapato, ¿no? Y a lo mejor lo que tiene de lindo esos encuentros con otros, en ese desafío que cada uno tiene consigo mismo, es que también te llena de compasión, porque para lo que a vos a lo mejor es una pavada, para el otro es un mundo, es una montaña que no está pudiendo escalar. Y lo que para vos es un montón, a lo mejor otro lo tiene súper resuelto y atado, ¿no? Pero bueno, es como decía Sole, también en esto de escuchar a los otros, en trabajar colaborativamente, bueno, es así, ¿no? Somos como todo el tiempo subiendo y bajando y aprendiendo y teniendo la posibilidad de ser distintos. Y está bueno esa mirada compasiva con los padres también, ¿no? Porque uno se encuentra en el lugar de hijo como también a veces demandando todo el tiempo. Esa como mirada cuando era chiquito. compasiva es salir de la zona de confort también. Sin duda. También. Con nuestros padres. Sí, porque tenemos el látigo en la cartera llevamos, es rarísimo. Más vale, claro. Y es un ejercicio, por eso, viste, también cuando Luis decía eso, bueno, ¿y cómo acciono? Viste, como que a veces es con pequeños movimientos chiquitos. Bueno, hoy esto lo activo, esto lo saco a la luz, lo dejo de analizar y lo saco a la luz. Cosas pequeñas, y acá es lo mismo, es a ver cómo hoy puedo hacerme la vida más amable. Cómo hoy, en vez de castigarme, puedo terminar el día pensando las cosas que hice bien. Hay un montón de libros que hablan de cómo terminar el día o en agradecimiento o repasando las cosas en donde sí estuviste bien. Viste, como que son habilidades muy poderosas eso, pero es como, esto es de neurociencia, es como que hay que generar los nuevos, viste, conexiones para aprender a que sea distinto. Hasta que eso salga natural, es un ejercicio como hacer abdominales, es un relaburo, no es fácil. Entonces creo que nos tenemos que acompañar, viste, como que, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces yo cuando me estoy dando con un
caño, tengo a quien llamar para que me diga, no, Sole, pero pará, esto está bien. No, hijo, decía, ay, qué suerte. Claro. Tener tus amigas o amigos rescate, ¿viste? Donde están nada más acostumbrados a ver lo Bajan la bueno. autoexigencia, Sí. esto va a estar todo bien. Sí, va a estar todo bien, o estuviste bien, no te preocupes, ¿viste? Como... Sí, esos que son como tus cheerleaders incondicionales, ¿viste? Por ejemplo, en mi casa, mi marido y mi hijo, el mayor ya no está viviendo en casa, pero Pablo y Bernardo, que son los con quienes convivo, ellos siempre tienen palabras de amor conmigo. Qué hermoso. Entonces cualquier logro chiquito me lo festejan, me lo aumentan y siempre es una excusa para pedir sushi o alguna cosa. Esa es ¿no? buena también. Es buena. Pero es lindo eso, tener ese grupito que te va a apoyar, aunque no sea para tanto, pero igual ellos Y si te no lo dan- tenés, buscalo, porque es importante. Me hace acordar a una amiga que no tiene hijos, pero tiene una sobrina, y ella decía, yo estoy en esta vida para decirle a mi sobrina todas cosas lindas, porque para que le digan cosas tremendas está la madre Sí, y está la total. sociedad. Yo le refuerzo lo positivo, para que ella construya una imagen de sí misma positiva, ¿no? Y a veces yo me encuentro con mi hija mayor, sobre todo, porque siento como muy exigente, y esto que decías hoy, no mirándola con ojos más inocentes para permitirle también que cambie y sea todos los días alguien distinto, ¿no? Es interesante. Hermoso. Y todo el tiempo tenemos la posibilidad de hacer eso, ¿viste? Como desde la docencia, ¿viste? Desde los espacios de trabajo, con las amigas también, ¿no? Como que hay veces empezamos a tener como miradas muy duras y como permitirnos otras formas. Yo creo que eso es muy sanador. Sí, Sí. y cómo van cambiando las formas también. Mi hijo, bueno, yo estoy contando muchas cosas cotidianas, pero bueno, Bernardo ahora está como en un Aprovechemos. impas porque se recibió y terminó la pasantía, entonces enero como que se lo está tomando tranqui Ajá. y como le gusta mucho el cine, está con un objetivo de ver todas las noches una película distinta, Bien. ¿no? Y está viendo los clásicos y las películas que tiene Tipo que El ver. Padrino, esa Claro, onda. y ayer era Atracción Fatal. Ah, Y en vamos esa, todavía. obvio que me prendí. Era porque- con Sharon Stone, ¿no? Ah, no, Atracción Fatal. ¿Cuál es otra? La Sí. de Michael Douglas Sí, y sí. Glenn Close. Sí, ¿no? Atracción Fatal. Atracción Fatal. Y arranca la película, mil cosas que no me acordaba, y hay una escena de la mamá con la nena chiquita, que era divina, no sé si se acuerdan, con el pelito corto, una nena como de 5 años. Y la nena, mientras la madre se maquillaba, se empezó a pintar y se hizo un desastre en la cara. Y la madre la limpia, le dijo, bueno, sabés que no tenés que hacer esto cuando estoy apurada. Niña tonta, le dijo. Y hoy, esto es como que te choca, niña Claro. tonta, como decir, bueno, primero que la estás descalificando, la estás insultando, o sea, hoy Sí. no se te ocurre, pero eso era normal. Sí. Sigue siendo Y no normal pasaba también. tanto, sigue siendo Sigue normal. siendo. Bueno, pero no tanto, me parece como que hay más Hay más conciencia, ¿no? conciencia, hay más conciencia, sí, es cierto. Pero sí, cualquier etiqueta, la que te pongas, la que pones, no es buena. Porque encorsetás al otro, te encorsetás a vos. Es como, yo soy mala para esto, ¿entendés? Como yo se me la paso diciendo, yo soy mala con las finanzas, por ejemplo. Y de repente tomo otras decisiones un día y de repente el otro día mi Sos hermana... buenísima. Sí, mi hermana que el otro día, siempre mi hermana, Clary me jode con que yo soy chotísima con mis finanzas y yo también, lo que coincido, pero el otro día le dije, hice un repaso de la plata que yo le debía, no sé qué, la cosa cuándo le iba a pagar, y me dice, che, qué bien, mirá Sole cómo te estás ordenando. Sos una genia, me dije, Vamos. todo cambia básicamente. Quizás hay algo de inteligencia artificial que estamos usando. Sí, no, sí, como obvio. que más de plastilina, yo digo siempre, como más de plastilina. El DCN, para mí, yo nunca me voy a olvidar cuando Mati Quinn me dijo, no, porque es como, te estás etiquetando vos misma, o sea, te estás como poniendo en la cajita con el nombre de qué es, y es como también romper tu propio formulario antes de entrar, ¿viste? De alguna manera, o sea, Sí, ¿quién es te como- dijo que sos? Es como cuando uno entra a un lugar nuevo, un grupo nuevo que no te conocen, ¿no? Y vos entrás para ser quien querés ser, ¿no? Yo lo veo mucho en los chicos adolescentes del secundario que están esperando terminar la secundaria para librarse de todas esas etiquetas que vienen cargando desde jardín de infantes, el tonto, el gordo, Claro. el gil, el nerd, ¿no? Y que entran a la universidad y de repente son plenos y libres de empezar a mostrar quiénes verdaderamente son. Qué bueno sería poder romper ante las etiquetas, ¿no? Y que Total. puedan atravesar la niñez y la adolescencia con más libertad. Bueno, sabes que el hijo de mi ex marido, Nico, me acuerdo cuando tomó Yes, y
fue re lindo porque cuando cuando terminó el curso, le pregunté, che, ¿qué te llevaste el curso del IES, ¿no? Que es el curso de adolescentes. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo antes me daba vergüenza hablarle a una chica y ahora no. Y como él en ese momento se sacó la idea de que él era tímido. Es un montón. Es un montón. Porque ese día capaz te la sacás de grande, ¿me entendés? Exacto. Entonces yo digo, wow, qué increíble, porque eso que le signó todo el resto de su vida. Claro. Esa es la verdad. Entonces, como sí, creo que más allá de que lo conceptual de hay que sacarse etiquetas, todas las cosas que hacemos, la respiración, la meditación, el yoga, trabajan justamente al nivel de sacarnos etiquetas. Trabajan a ese nivel de resetear quiénes somos, de borrar impresiones, porque en realidad nosotros nos etiquetamos en función de nuestra historia, de nuestras ideas de la crianza, ¿no? De nuestras impresiones. Y lo que hace es hacer borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta Y no nueva. aceptar las etiquetas que nos pongan también ayuda también en eso. Sí, porque te da una fortaleza que Por ya no te eso, compras todo lo que te yo escuchaba dicen. esto de hacer la carne blandita. Sí, te haces blandito, pero te haces más fuerte, que no Total. son cosas que van en Que se caminos pelean. distintos, Claro. como pensamos. Sí. Pero viste que como que yo siento que es la fuerza como del junco. Que es que Claro. viene el vendaval pero no se rompe, ¿viste? Que creo que lo blandito es eso, es la capacidad de volverte camaleónica para lo que sea necesario. A ver, universo, ¿qué? Claro, y después nada te derrumba. Y la fortaleza que te da, ¿no? Yo, mi hija, ya que estamos autorreferenciales, cuento esta anécdota. Los hijos son muy importantes. Y en sí, nuestra ocupan vida. muchas preocupaciones y también muchas alegrías. Es chica, está en la adolescencia, fue un torneo, se cae corriendo y se rompe la clavícula. Y yo digo, bueno, el universo le puso esto en este momento para que ella desarrolle un montón de habilidades, supere un montón de miedos y crezca. Tal vez esto le hubiese llegado con años después, ¿no? Porque le tenía miedo a las agujas, le tenía miedo a lo desconocido, le dolía, tenía como bastante fobia a los dolores y atravesó con una altura todo esto que le tocó atravesar. Digo, ¿cuántas habilidades te da lo inesperado cuando estás dispuesto a atravesarlo, ¿no? No la escuché quejarse. Una nena que se suele quejar como todo adolescente cuando te cambian la realidad un día para el otro y tenés que estar echada en lugar de estar con tus amigos, adentro de tu casa, con tus padres, tu mamá te tiene que bañar, tenés que ir a los médicos. Total. Digo, Ni siquiera de la marca que le quedó se quejó. no, es de que verdad. no tiene una Es clavícula, verdad. ahora tiene una placa enorme así, Sí. con una rajadura enorme. Y digo, bueno, ¿no? Esta fue la oportunidad de desarrollar tantas habilidades, ¿no? Y haberlas hecho con una predisposición adecuada para poder absorber los beneficios de lo inesperado. Y aprender del ¿no? otro a costa del otro. Y dejarse Es un ayudar. montón y- también, Sí, pero ¿viste? es como lo que dijo Sole al principio, es una de las maneras, ¿no? Cuando, Claro. cuando te viene impuesto y no le podés correr el cuerpo. Pero es verdad que hay una gran diferencia en la actitud, porque la vida te lo va a poner adelante seguro, el tema es que haces vos con eso, ¿no? Y para mí tiene que ver mucho con esa actitud interna de, bueno, abrazo lo que venga o me resisto, y si me resisto, no sos el junco, ¿no? Sos la madera que seguramente se va a quebrar. Y también creo que el acompañamiento de los que están al lado, ¿no? Porque en casa tampoco fue un drama, no fue concebido como un drama, fue concebido como algo que sucedió, no estaba bueno, tocó, lo transitamos en familia, tenemos los medios, la forma, el acompañamiento, ¿no? Sí, como que eso pensaba cuando hablabas, Luis, que así como le dijiste a Celi, en ese momento que vos sentiste que había un salto al vacío, no había vacío, porque había mucha trayectoria, habilidades, ¿no? Y red, digamos. También para los hijos, que es muy doloroso a veces ver cuando los hijos atraviesan desafíos y salen de sus zonas de confort, porque acompañar hijos es eso también, no es solamente tus zonas de confort, es la zona de confort de tu hijo y que lo querés proteger y qué sé yo, que ahí es donde vos te das cuenta también todo lo invertido, digamos, todo lo que está dentro de ella. Porque son los momentos donde ella se encuentra con el desafío y ya es esa mujer con todas sus habilidades, sus fortalezas, ¿no? Como que Qué lindo de ver ganó eso, esa ¿eh? destreza. Qué lindo de Es ver. lindo de ver. Pero no es solo de ella, eso es lo que te Claro, quiero obvio. decir, Tal ¿entendés cual. lo que digo? Porque vos decís, bueno, y también nosotros acompañamos. Sí, pero no acompañaste ahí, acompañás hace 15, 16 años. Es ¿Hace cierto. cuánto tiempo está? 16. 16 años. 15. Claro, por eso digo, es como interesante eso, ¿no? Que hay momentos donde las mamás, los papás se van a tener que plantear,
está solo frente al abismo. Yo tengo que confiar en lo que hice hasta el momento, porque hay un momento donde soltás. Sí, ese es para mí como un gran ejercicio de desapego, que, bueno, el desapego, todos tenemos como cierta idea mental de qué es desapegarse, no estar pegado, soltar, pero cuando tenés que soltar realmente, y es con el cuerpo, porque soltar a los hijos es como eso, cortar el cordón, y que no lo haces cuando nace, lo haces 20 años después en general, ¿no? En el momento que se van de tu casa o que eligen algo distinto a lo que vos esperabas o que son, es un duelo también, ¿no? Yo me acuerdo cuando Santino se fue a vivir solo, que era una alegría porque era lo que él quería y se consiguió el departamento en la zona que quería y se lo podía bancar porque ya estaba trabajando después de haberse recibido, o sea, todas alegrías como padres de acompañar, pero en el momento donde, ese primer día donde no estuvo, donde pasaba por el cuarto y estaba esperando como verlo trabajando y ya no estaba, y ese silencio. En la alegría era un duelo también. Desafiante. Total. Sí, ya me va a tocar, me falta un poquito de años, pero le quiero mandar un beso grande acá a Norma, que dice, saber que podés hacer algo por los demás estimula. Norma es mi suegra. Me encanta porque están todas las madres, las suegras, todos Y viendo. es un amor, ella sí que le encanta estar ahí disponible para todos, así que la verdad que tuve mucha suerte de tenerla a ella Es como cierto. suegra. Sí, Le mando un beso sí. grande a Normi, que siempre nos manda mensajitos hermosos. Así que, bueno, qué lindo que está este programa, chicas, no paramos, tú. Y cómo vuela el tiempo, ¿no? ¿Ya es la hora? No, No, queda, queda, yo queda no un entiendo, montón. por eso. nos queda. Y yo te iba a preguntar, ya que- Hablemos de otra cosa, chicos. Hablemos de querés chongos, hablar? ¿De qué hablemos querés otra hablar? cosa. ¿Qué chisme nos querés contar? ¿Cuánto vamos a hablar de la zona de confort? Ahora viene la parte Salgamos de la jugosa. zona de confort. Saquemos al invitado de la zona de confort. Chispi, tus preguntas No, mis preguntas jugosas. a mí las que me encantan es cómo arrancaste el año. ¿Sos de la que se hace esos propósitos del año? ¿Te escribís así en esa? Sí, eso pero me porque encanta. estoy medio en una... A ver, ¿en qué estás? Me llegó un libro, no sé, igual... No me lo tomen como ciencia cierta, pero... No. Me Tu llegó ciencia. Me llegó un libro de una japonesa que se llama Keiko, que es cómo intencionar en las lunas. Ahí va. Entonces, hace ya unos meses, desde octubre... Cada vez hilamos más finito, ¿viste? El luna. Claro, porque en luna nueva se intenciona, digamos, Ajá. cualquier astrólogo esto te lo va a decir, y en luna llena se agradece. Entonces, hace rato que ya vengo muy conectada como con la intención, por esto. Con los Entonces, ritmos lunares. Claro, entonces Y la justo- luna es la mujer, ¿no? Sí. Es la energía femenina. que total, y la luna, según el signo A ver. en el que cae, Ajá. ¿viste? Intencionás con distinta energía. Es como si vos tuvieras en cada luna nueva, como si fueran passwords distintos, para llegar a esa ese energía modo. disponible, digamos. Mirá, Entonces, interesante. Me gusta, Sí, re interesante. A ver si tenés tu luna como nosotras. ¿En qué la tenés la luna? Uy, no, yo en Piscis la tengo. Ah, no, la tengo en Tauro. A mí me gusta la luna en Piscis. Bueno, Mi marido muy la tiene, sensible, sí, muy sensible, muy que se hace en sensible. carne de todo. Claro, sí, muy desdibujada la lunita. No, bueno, pero a mí me gusta porque también tiene como esto, no es un todo. No, claro. Sí, ¿Me sí, entendés? es un todo, Es claro, un todo, claro. es el último signo, es la evolución de todos los signos. Es cierto, no lo vi así, qué suerte. Voy a venir más seguido a que me... Somos tus cheerleaders. Tenemos buenas cosas para decirle a Scorpio también, que te lo criticaste o algo dijiste al principio. Escorpio. Ojo, No, igual yo soy muy fan de mis signos, pero son signos fuertes, digamos. Vamos todavía. Sí. Pero está bueno. Así que por eso, estoy muy al día y también desempolvé un taller que tenía que me encanta mucho hacer, que es Sembrar tus sueños, que tiene que ver con intencionar Yo y pensé armarte. que era el de Sé tu propio cupido. Ese en cualquier momento. Para, contarnos este taller, me interesa. Bueno, que está bueno, ¿no? Como en general muchas veces esto un poco lo que vos decís, che, está bueno un poquito frenar y decir, a ver, ¿qué me gustaría? Yo no digo que hay que hacerte viste, labrar en piedra lo que querés, porque yo te diría más que en lápiz y tener la Que va goma borrando. y la goma cerca, porque en este momento de tantos cambios, yo creo que el desafío no tiene tanto que ver con lograr lo que querés, sino con amar lo que sucede, que me parece que ese es como nuestro gran aprendizaje. Pero es lindo porque ordena la acción. Es decir, a mí me gustaría esto, por ejemplo. Claro. Entonces vas ordenando en función de El camino eso. que te gustaría hacer. Claro. Entonces,
pienso que es lindo frenar para sentir y degustar un poco en qué estás. Bueno, es tomar Y de decisiones eso también, se porque es trata. darle una dirección, ¿no? Como Tomar decisiones y ordena, ¿viste? Podés armar un plan. Entonces, me parece que eso está bueno. Así que sí. Una de las cosas que me anoté en este board es que venga Guruji a Argentina. Entonces, bueno, hay todo un plan para eso. yo creo que ese no lo borras, ¿eh? No sé, algo me dice que no. No. Pero este curso que vas a dar, que me gusta, porque yo sé que hay los cursos que vos dabas, estos como el que decía de Copio, se llenaban, o sea, Sí. como que mucha gente realmente le gusta, ¿viste? Conectar con esos temas. Y sí, está bueno, ¿no? Nos gusta también, como yo doy talleres para mujeres, es lindo también estar entre mujeres un poquito, porque hay una Nuestra resonancia, tribu, ¿viste? ¿no? Es muy lindo, Y muy hay lindo algo estar que nos entre mujeres. pasa que es distinto un poquito en algunas cosas, entonces es lindo ese, sí. Sé tu propio Cupido era más para, de alguna manera, amar la sortería y también estar disponible para un otro, ¿no? Como que también hay como un aprendizaje ahí que a veces podemos hacer las que somos muy autosuficientes, donde, che, yo ya estoy recompleta, Claro. che, yo ya estoy re feliz, che, y bueno, y si estás recompleta y re feliz, pues, ¿para qué vas a tener una pareja? Entonces, como hay algo también de cómo estar más disponible al amor, que es lindo. Igual ese no lo estoy dando. No, porque- el otro, contanos Ay, no. del otro. Que se habla Pero podría. Ese era re Podría lindo. autodármelo. Eso estaría bueno, Sí, pero es sí. verdad. y Pará, eso cuando de uno la- da un curso aprende un montón. Obvio, y a veces Para uno. elige los temas donde tenés la Obvio, la el pata aprendizaje, más vale, floja. más vale, pero completamente. eso de, supongo que le debe estar pasando a muchos o a muchas, ¿no? Esto de estoy a lo mejor haciendo la carrera que quiero y me da satisfacción y estoy ganando la plata que necesito para poder ir de viaje de vez en cuando y y la autosuficiencia, o sea, ¿desde qué lado te vinculás con otro? Porque como uno le va cerrando el espacio a ese que te va a pedir, que te va a exigir, que va a esperar de vos cosas, Negociar por lo menos todo el tu día. tiempo, ¿no? Como que hay algo en esta sociedad que se Que va va perdiendo. cambiando El otro día también. hablábamos, ¿no? Como la gente ya no se casa, pero no ni quiere escuchar sobre Ahora dicen casarse. que se vuelve a casar Yo la vi gente. ¿Pero cuánto casamientos duran? el año pasado. Pero no ¿cuánto sé. duran? No sé, Wanda y Ay, no Elegante seas duraron negativa. poco. Nada, no Wanda, duraron ¿qué nada. pasó con Elegante? Para Quiero mí que saber. Wanda está Estará celosa. mirando Wanda el streaming porque yo quiero saber eso. La vamos ¿Por qué a duran robar. tan pocas las relaciones? Quiero saber. Pregúntale a Pampita. Pero igualmente Sí, para mí hay amor. amor, ¿eh? Hay amor. Hay pasión. Hay pasión. No sé No si sé, amor, para mí pero- se puso celosa de la China y está yendo por todo. Ay, va por todo. Sí. Pero, ¿a quién no le pasan esas No, cosas? que esto de que necesitas menos a los otros cuando estás muy fuerte. Entonces, ¿dónde queda la pareja? Es ahí? re importante eso. No, y ser un Pareja, no solo y pareja. no solo ¿no? pareja, claro. Yo Sí, eso sí, pensaba. digo, hablando de Cupido, Ah. pero por extensión No, mucho y que más. muchas veces frente a tu familia, frente a tu grupo de amigos, te mostrás tan autosuficiente que no le das la posibilidad al otro que te dé una mano de algo. Es re importante. Es energía ser muy masculina, vulnerable, claro. claro, porque la vulnerabilidad le da la oportunidad al otro a hacer servicio. O sea, ni más ni menos. Entonces, muchas veces pedir ayuda, decir no puedo con tal cosa, frenar y decir, sí, podría sola, porque la verdad que podría sola, pero sería más lindo que alguien me ayude. Entonces, como que frenar en eso, para mí está bueno, como... Para mí sigue siendo como mi gran aprendizaje de vida, ¿no? Como yo, hija de la más grande, ¿no? Como muy autosuficiente, fuerte, con muchos frentes abiertos de liderazgo. Bueno, ¿y dónde recibo? Como yo siempre digo, bueno, ¿quién sostiene a la que sostiene? Para mí es una gran pregunta para hacerse. Y para mí es las dos fuerzas. Vos te tenés que volver autosustentable con tus prácticas, con tus trabajo personal, con lo que sea, con las herramientas que tengas para la vida, y al mismo tiempo te tenés que dejar sostener, tenés que dar espacio Es muy para valiente dejarse dejarte. sostener. Claro, ¿viste? Como es fundamental eso, y son las dos fuerzas que hay que desarrollar, no es una sola, porque viste que hay gente también que es retaker, como, viste, Sí. como, todo te pide, todo, viste, no es eso, también es vos volverte firme y fuerte para que vos estés plantada en la vida,
Pero bueno, un poquito de vulnerabilidad es muy, muy, muy Es valioso. lo que conecta, ¿no? Es lo que nos conecta con todos. Si no es como que la conexión de la que hablamos y tan de moda está la palabra, no es real, porque No, vos y hay conectás como una desde tu distancia, ¿no? claro, Generás desde una tu- distancia con el otro, si ve que no te Exacto. puede entrar por pasando ningún ahí? lado. ¿no? Claro. Exactamente. ¿Qué es esta perfección? Es lo que nos acerca totalmente. La vulnerabilidad es eso. Y la vulnerabilidad, cuando vos la habilitas, habilita la del otro. Es muy lindo, porque es contagiosa la vulnerabilidad. Entonces, viste, cuando vos de repente compartís algo íntimo, personal, algún desafío, qué sé yo, inmediatamente el otro se siente con esa comodidad también para poder abrir su corazón. Y creo que eso siempre arriesga primero. Sé vos el que setea intimidad. Ese es nuestro gran, creo que anhelo en esta era de esto, de tanta información pero mediatizada por una pantalla, como cómo creamos intimidad, cómo nos sentimos, viste, cómodos, naturales con otro, sin la pose, sin los rangos, la atracción o cómo me siento cómoda, cómo armo intimidad, ¿no? Y en tus ámbitos de trabajo lográs esa comodidad aún en tus Sí. en tus puestos de liderazgo, de dirección. Es que sí, no hay manera, para mí no hay manera de liderar si no hay vulnerabilidad y no hay intimidad. Y creo que es un gran aprendizaje para los líderes hoy mostrarse vulnerables, mostrarse que no saben todo, porque no hay manera hoy de saberlo todo. Todo cambia muy rápido, los escenarios son totalmente distintos, casi te diría año a año, o sea, no te da empezás a entender algo y ya te cambió de nuevo la página. Entonces, como que hoy la única que va es, che, vamos andando juntos, ¿cómo hacemos, no? Y al mismo tiempo, habilitar también espacios de conversación para las vulnerabilidades de tus compañeros. Claro. Porque hoy está medio picante el tema. Sí, porque además en un contexto que va todo tan rápido y estamos todos tan ansiosos, capaz que uno está ansioso por compartir lo que le está pasando, pero no sé si está tan ansioso por escuchar lo que le pasa al otro, ¿no? Totalmente. Cuando ya lleva 7 minutos hablando del duelo del gato, capaz que sí, Yo tuve empezás muchos a perder duelos de gatos. la paciencia. No, tuve muchos duelos de animales este año. Es Oh. como, sí, porque bueno, porque además eso es re interesante, ¿no? Como que también, viste, como que hoy en las empresas se dicen, bueno, no hay beneficios estandarizados. ¿Qué quiere decir eso? Que vos le podés dar, bueno, gimnasio, bueno, quizás para mí es un beneficio el gimnasio, pero para otra que no quiere ir al gimnasio no es un beneficio. Entonces, ¿cómo Casi una maldición. Exacto. Entonces, crear beneficios adecuados a las personas es una gran tarea de líder. Y una de esas cosas que para mí fue re lindo aprender, que bueno, justamente yo no tengo hijos, entonces entiendo yo también la diferencia, que hay un montón de cosas estandarizadas para los papás y las mamás, que es tipo, bueno, la adaptación del cole, bueno, se enfermó el nene, bueno, no sé, es el cumple del nene, hay un montón de sensibilidad en función a eso. Ujú. Pero de repente tenés un compañero que tiene su perrito y que lo tiene que acompañar al veterinario y que eso lo sensibiliza, y hay que poder también acompañar esas nuevas sí. formas de familia también que empieza a ver, ¿no? Y como es muy interesante eso. O Y la muy que te importante. dice, che, yo no es que llego tarde porque tengo la adaptación del jardín, yo llego tarde porque quiero terminar la tesis, por ejemplo, ¿no? Y poder entender que hay distintas necesidades. Eso es un arte. Es un Sí, arte. está bueno lo que traes, porque es verdad que hoy hay distintos modos de familia, distintos como intereses en las generaciones, ¿viste? Uno está acostumbrado a lo mejor a trabajar con gente de determinada edad y en grupos más heterogéneos, los chicos más jóvenes imponen un montón de cosas que hay que tener como esa paciencia para entender cómo ven el mundo. Porque para ellos es muy Flexibilidad, ¿no? distinto. Flexibilidad de la que Totalmente. hablábamos al principio, va por el Y hay mismo cosas que lado. no negocian, ¿viste? Como... Pero es tan lindo cuando también conectás con esas nuevas formas. Es re lindo. Yo encuentro mucha gente muy cerrada a eso, ¿viste? Como decir, no, pero estos pibes, que esto, que lo otro, y que ahora... Y yo digo, pero te digo, un día sin pensarlo, haces como que entendés todo.
Y como que hay algo que se relaja, ¿viste? Porque a veces nos pasa que estamos en una que no sabemos ni por qué estamos, ¿me entendés? Es como una voz nada más. Sí. Y la convivencia generacional en las empresas está siendo claro. el gran desafío, ¿no? Como esta cosa, viste, los que ya somos más grandes, de bueno, no se compromete, viste, como que somos re viejos chotos, tipo opinando. Como que siempre los claro, mejores. se quiere ir a la mierda. Viste que nunca está como esas dos formas, una muy abnegada y muy del sacrificio y que hemos aprendido, ¿no? Old school. Claro, Sí, quedarte después de quedarte hora y darlo todo y qué sé yo, y de pronto ves una generación que trae una mirada nueva sobre lo que es el trabajo directamente, qué lugar le voy a dar al trabajo en mi vida. Y para mí tenemos mucho para enseñarnos cruzados. Claro. Tal cual. Y que creo que en la medida en que podamos, ¿no?, mirarnos con honra los unos a los otros, puede haber mucho enriquecimiento, Re. ¿no? ¿Y cuál es el valor agregado de una mujer en un puesto alto? Bueno, a Muchos. veces traer estas sensibilidades en relación a la maternidad, por ejemplo. Yo siento que muchas cosas tienen a veces que ver con eso. A veces somos pocas las mujeres en lugares de decisión. Entonces, no, pero lo que le pasa a fulanita es que, viste, como poder traer otras voces a la mesa, porque suele estar muy estandarizado cómo se lidera una corporación. Entonces, bueno, traer otras miradas. Nada, yo creo que las mujeres, viste que siempre esto es medio debatible, como cuánto trae la mujer, digamos, por su naturaleza y cuánto, si existe tal diferencia. Claro. Yo creo que las mujeres naturalmente traemos algo colaborativo, porque históricamente, ahí cuando el hombre se iba a casar, digamos, esto es Primitivo. Sí, primitivo total. Cuando el hombre se iba a casar, y que además, imagínate, estaban en otro accionar, era como ellos cazando el peligro, el objetivo, ¿no? La competencia, porque estaban como yendo juntos, pero a su vez, ¿quién agarraba la presa? Las mujeres nos quedábamos conversando, nos quedábamos ocupándonos digamos, del cultivo, de los hijos creciendo en esa comunidad. Y yo creo que hay algo de eso que está muy en nuestro ADN, que tiene que ver con el relato. Por eso, naturalmente, no digo que todas las mujeres tengamos más facilidad para la comunicación, pero en general la tenemos. O sea, un gran tema es, viste, llega mi marido del trabajo y me responde con monosílabos, ¿no? Sí. Bueno, pero porque nosotras tenemos una gran habilidad que hemos desarrollado, porque nuestro Netflix hace, no sé, 5.000 años, era contarnos la vida, compartir la vida, era armar red, La era... tribu Y entre sigue mujeres. siendo, Y ¿no? sigue Porque siendo. vos te pensás con tu familia, con las mujeres de la familia, o Tus amigas. con tus Tus amigas, amigas, sí. con tus colegas. Hay una intimidad. Catártico, Aunque un no te espacio. conozcas tanto, hay un espacio como de intimidad Que si no lo compartida. tenés, se siente. Y se extraña cuando Sí, no lo tenés. se siente y hay algo ahí que puede hasta sanar tener ese espacio. Totalmente. Yo me acuerdo ahora en el último viaje que hicimos a India, paramos en África, Tanzania. Y yo lo que aprendí en ese aeropuerto, porque no salí del aeropuerto, pero todas las mujeres estaban en tribu. Claro. Como una felicidad total, la manera en la que se escuchaban, se ayudaban con sus hijos, ¿viste? Era como esa compañía en la que a veces nos sentimos tan solas por momentos, ¿viste? Y vos decís, claro, es como que pasamos por lo mismo, ellas estaban compartiendo 100% su feminidad así. Total. ¿Me entendés? Y yo decía, claro, es esto que vos estabas contando de nuestra naturaleza, viste que a veces también está relacionada al multitasking, porque es verdad, tenemos una naturaleza ahí que nos permite Muy integrativa. no estar solo en una cosa, Total. podemos tener un foco un poquito Sí, más. igual yo siento que todavía en ámbitos muy corporativos y muy competidos, esa vulnerabilidad y todo eso que para nosotras es un valor, en ciertos ámbitos sigue siendo una desventaja, ¿no? Total. Porque es por donde te van a pinchar, donde te van a poner el pie arriba porque bueno, no, porque... Bien, pero puede dejar una huella, tiene su impronta. Sí, pero sigue siendo entiendo. con mucho esfuerzo todavía, ¿no? Claro, Me parece es lo como que dijo falta... Sole, ni bien entró. Todavía ¿no? le falta un golpe de horno que seguramente no es con nuestra generación, será con las que están viniendo, de que no está todo No, igual. Sí, creo que todavía. ahora quizás por seguir cierta tendencia empiezan a tomar más decisiones de políticas de género. Hay veces que ya está medio impuesto, ¿viste? Como
me acuerdo que creo que fue el año pasado, me llamaron para dar una charla para el Día de la Mujer y estaba el gerente de recursos humanos. Y claro, era como el Día de la Mujer, entonces había que tener como la charla de... Eso no significa que se haga siempre muchas cosas, ¿no? Exacto, O sea, y como que fue muy gracioso porque justo habían arrancado y habían comentado una frase de Rolón, ¿viste? Algo muy inteligente, obviamente, como muy, muy interesante. Y después arrancó mi charla y yo estuve 1 hora y media hablando y de eso, un poco también de la deconstrucción, de cómo permitirnos, cómo ayudarnos para crecer y demás. Y después cuando terminó la charla dijo, bueno, así como dijo Rolón, dijo el gerente de recursos humanos, o sea, no tomó nada. Sí, no tomó nada. Y yo dije, wow, qué increíble, porque es como que lo que escribís con la mano lo borrás con el codo, ¿viste? Hay cosas que todavía lo hacen a la fuerza. Pero bueno, yo creo que a la larga, de a poco, van a ir generando cambios. No te queda otra. O sea, es así. La plasticidad y la plasticidad. Es una de las grandes cosas que se buscan ahora. O sea, pensá que hoy el empleado que sale a buscar los talentos que están saliendo a buscar laburo, una de las cosas que miran es cuál es la tasa de bienestar de las empresas o cuántos beneficios tienen. Y una de las cuántas políticas de género hay. O sea, son cosas que las empresas se van a quedar afuera del sistema si no empiezan a incorporar otras miradas. Sí, el tema es que el crecimiento... Y más en esta era de Acuario. Sí, lo que pasa es que en algunas empresas, a lo mejor internacionales o con estas políticas bien embajadas de la región, como empiezan a hacer un camino o picar en punta y después, bueno, tenés las empresas más tradicionales, las pymes, las empresas familiares. Total. Como que a esas siempre... Le llegan a lo mejor los cambios un poco después, ¿no? Pero en el interín tienen los mismos desafíos porque tienen... Sí, pero se les empieza a ir la gente, empiezan a tener problemas de ética, o sea, empieza a ser síntoma porque nosotros estamos más avispadas. Entonces, naturalmente no te queda nadie, te vas a ir quedando solo y no les va a quedar otra que cambiar tarde o temprano. Es posible que nosotras no lo veamos, pero es más, se habla de que los verdaderos cambios de igualdad se van a dar de acá a 200 años quizás. Ni siquiera lo van a ver ni nuestros hijos ni nuestros nietos. Se va a demorar, pero no importa, estamos haciendo el camino. Claro, yo siento eso, ¿viste? Como... ¡Qué lindo este programa! ¿Cómo llegamos hasta acá? Estamos así como ¿no? Sí, ¿Vos cómo estás? ¿Te gusta? Yo estoy repancha. Estamos tocando todos los temas. Esa es buena. Para inventarme una celebración. Esa es buena. ¿Y Sole, sentís que tenés como temas pendientes todavía, cosas que sentís que no lograste o que, más allá de esa agenda del año nuevo, pero cosas así como más profundas, que sientas que todavía está el vaso medio vacío o mirás el vaso medio lleno siempre? No, miro el vaso yo. Yo miro el vaso, depende del día, lo veo mitad lleno, mitad de vacío o de plástico, de vidrio, depende del día. Sí, creo que hay algo lindo que me gustaría lograr, que es armar mi familia, que entiendo yo que va a ser una familia poco convencional, digamos, ¿no? Pero sí como que anhelo encontrar un compañero, como alguien que también me acompaña a seguir profundizando, ¿no? Como que siento que va por ahí. Yo soy una mina de equipos. Soy una mina de armar equipo, todo en mi vida es equipo. Imagínate, vivo en comunidad, o sea, todo es... Es como que siento que me eleva, viste que como que siento que no es que me tira para abajo, sino todo lo contrario, saca como algo muy positivo en mí, eso de los equipos también. Yo creo que hay algo de que además la pareja es como tu pequeño sanga, digamos, tu espejo de crecimiento. Espejo total. Y como que no te permite ni distraerte ni 5 minutos. A mí eso me interesa, o sea, me ha interesado siempre. Tuve casi siempre en pareja hasta estos últimos 2 años que estoy soltera, pero creo que hay una oportunidad muy hermosa para mí ahí. También he aprendido como a no desesperarme, ¿no? Como que ha sido un re lindo aprendizaje ese que no tengo que hacer nada, ¿viste? La sensación, hay que hacer cosas, te tenés que anotar en una app, tenés que ir a no sé qué taller, a no sé qué cosa, hay que hacer cosas. Y yo siento que el amor es como del universo del milagro, o sea, no sé si hay tanto para hacer, o sea, si querés es más un rezo, ¿no? Como
lo que sea para mí, eso es lo que me deseo, ¿no? Pero es más como una conversación íntima con Dios. Esto es interesante porque tenemos una amiga que está soltera que siempre le decimos, te tenés que entrar a una app. No quiero, eso no es para mí. Que yo, que creo que puede ser, no lo descarto. Incluso hay veces que salir de la zona de confort para hacer un movimiento distinto tiene que ver con eso. Claro. Como que está bueno exponerte un poquito ver qué te pasa con eso, salir de lo conocido, hacer algo distinto. Para mí funciona. Yo lo hice un par de veces, no me terminó de cerrar, a mí no me terminó de cerrar. También viste que a veces es como que, qué sé yo, que uno es medio sensible, viste, como que también te pasan cosas que tenés. Bueno, pero por ejemplo, yo que a mi marido lo conocí ahí, yo ya lo conocía, es como que nos reencontramos ahí, sí, ¿me eso entendés? pasa mucho ahora. Entonces digo, es esto que vos decís, es del universo del milagro el amor, o sea, y va a suceder, a veces le das un ayudín, sucede en determinado momento en otro, pero no... o sea, no es la fantasía que tenemos de que las cosas son de una sola forma. Totalmente. Yo creo que hay que hacer los movimientos que un poco que tu corazón te marcan y al mismo tiempo tomar un poco de riesgo. Ahí va. No, por eso yo digo, es que es como lo mismo que hablábamos antes. Es como que hay que escucharse, pero al mismo tiempo hay que tomar riesgos y a veces el riesgo es amar lo que no te gusta. ¿Entendés lo que digo? Porque muchas veces exponerte a un otro es, yo estoy dispuesta a amarlo como sea, porque Tal muchas cual veces es eso lo que se nos pone en juego con los vínculos. Bueno, es el amor más maduro, ¿no? También y la porque diferencia y qué sé yo, viste, como... el enamoramiento de los primeros meses pasa muy rápido, o sea, porque estás jugando ahí a hacer el rol que más te gusta, pero eso se cae. Rapidísimo, por eso digo como que creo que el trabajo más poderoso para hacer es amarlo todo. Y ese ejercicio no lo tenés que hacer muy solo difícil. En pareja. Pero es muy hermoso, es como poder tener la posibilidad de que frente a lo que te incomoda, a ver, ¿qué hay ahí para mí? ¿Qué hay ahí para mí? Porque la pareja va a venir a llevarte ese universo. Y si vos no lo tenés muy trabajado, te va a durar 5 minutos. Es cierto. ¿Viste? Es difícil. Uno es imposible no pensar en no. mientras me escuchás, no pensar en su propia pareja. Yo ya llevo 20 y pico de años Un montón. con mi pareja, con mi marido, y es eso, es amarlo en todo. Lo que inclusive no lo Conocer amaría todos tanto, sus defectos claro. y no usarlos en su contra. Eso Se me parece lo escuché a alguien, hermoso. pero decir, no sé si no era Rolón. Era. Pero hay una imagen muy linda de alguien con una flecha y no dejando que la flecha entre. Como, ¿qué posibilidades tenés vos de tener la flecha en tu mano y el arco y no disparar? No disparar, ¿no? ¿Viste? Y a la vez lo que decís, ese espejo para vos mejorar, vos crecer. Por algo es esa persona y por algo me está tocando estos botones y por algo me está haciendo superar esto. Completamente. Pero es muy hermoso, ¿no? Y es una magia de la divinidad. Sin duda, yo siento que con él es eso. No podría ser otra persona hoy. Más allá de que uno se pelea, todo, ¿no? Por supuesto, obvio. por Estamos- supuesto. Es un tampoco- roce, una negociación diaria, pero es mucho más profundo. Son- Es mucho más profundo. 8:28, nos quedan 2 minutos de programa, ¡Ay, es 1 hora y media! Muy bien. Bueno, fue 2 minutos, wow, qué rápido pasó. tan lindo, Impresionante. Sole, tenerte, y creo que van a salir un montón de reels con todo lo que dijiste porque Vale la pena replicarlo. Yo iba escuchando y decía, ay, esto, Está esto, Bekim, está esto. Bekim ahora. Y bueno, obvio que tenemos este espacio tan hermoso gracias a Bekim, que es la empresa donde está presente este estudio y hacen todos estos productos divinos para el pelo y todo. Hoy me tuve que poner uno antes de venir porque tenía Te los pelos tuviste. parados, ¿sí? Que no lo veo por acá, pero es un como... Este no. No, Ah, para bajarte este el es frizz. perfume. pero bueno. Para bajar Hay de el todo, frizz. divino para los pelos. Y bueno, también a Tilex, que es nuestro sponsor, los cursos corporativos del arte de vivir, que llevan tantas herramientas hermosas a las empresas para hacernos esto más flexibles, más blanditos, más compasivos. Así que bueno, gracias, Sole. Fue un placer. Ojalá vuelva pronto. Sí, se pasó muy Estoy probando rápido. los productos. Gracias por compartir mira, me voy a también poner. tantas cosas, ¿viste? Porque yo creo que compartirnos a nosotros también está buenísimo, ¿viste? Es como
un must. O sea, como que suma a todos, a uno, a todos los que nos puedan estar escuchando. Sí, a todos los que dejaron tantos mensajitos hoy divinos, con tantas demostraciones Tenés un de amor. montón ahí Un montón de para seguidores. No, y mirarlos. gracias chicas también por abrir este espacio que es tan valioso también, ¿no? De poder generar conversación y que a veces también cuando uno es instructor y viste como hay tanto como el instructor no le cuesta nada las cosas, no sé, viste No, como no. hay como toda una idea de que Un mito urbano. un mito urbano y poder mostrarnos falibles teniendo conversaciones tan sinceras y tan humanas, me parece que es muy valioso porque esta es la verdadera espiritualidad, siento yo, ¿viste? Como la integración de la luz y la sombra y acompañados, sobre todo. Qué lindo. Hermoso, Gracias, Sole, gracias. te queremos. chicas. Nos vemos el Gracias. miércoles que viene, 19 horas. Siempre Gracias. sepan que va a haber una sorpresa, así que después sigan ahí las redes para enterarse ¡Ay, qué cuál va a ser nuestro sorpresa! propio ¡Quiero saber yo! próximo invitado y algunas sorpresitas que les tenemos para el miércoles que viene. Los esperamos. Tienen que hacer un sorteo de estos productos Sí, para Sí, mí. le vamos ¿Cuándo a van decir hacer? a Vamos, Nacho. me encanta. Porque Vamos a creo, hacer. este producto es muy bueno, lo acabo de probar. Tienen que hacer cosas así porque es re divertido. Sí, vamos a pedirle los productos. Mirá, y esta es la línea nueva, aromatizantes de ambiente y textil. Además de todo lo para el cabello. Esto me lo puse en el están pelo, estos ¿estará nuevos. bien? Sí. Ese Como era el hay de pelo. todo, hay de todo. Este es para la ropa. Riquísimo. Sí, ese es karité para el pelo. Ah, carite. Este es para la ropa. No, muy bueno. Bueno, besos a Chao, todos. Nos chao. vemos el Gracias, viernes. hacker.